ya lo tenemos en interno. Vamos a conversar ampliamente para ustedes, amigos televidentes, tengan la información que estamos promoviendo desde nuestra señal de televisión digital, de las propuestas políticas de gobierno urgentes que necesita la población, no solamente de los peruanos que están en el país, y sobre todo de las áreas rurales y urbanos marginales, sino también de los peruanos en el exterior que están abandonados por el Estado. Entonces hay muchas tareas por hacer y en esa línea vamos a conversar con el candidato a presidente del Partido Perú Moderno, partido que su fundador, don Wilson Aragón Ponce, dejó un legado político, la posta, digamos, que la está asumiendo don Carlos Jaico. A Carlos Jaico le hemos entrevistado hace 4 años, cuando todavía estaba por Europa. Esa experiencia de estar en el extranjero, de haber estudiado además en el extranjero, es un plus importante en las gestiones que se puedan realizar desde la más alta magistratura de nuestro país, que es la Presidencia de la República, pero además, para presentarlo, está acompañado por un equipo importante que ya hay que empezar a señalar no solamente a los candidatos al Congreso, a senadores y diputados, sino también del equipo que va a acompañar en el gabinete ministerial y no esperar como ha ocurrido, y esas son las experiencias que tenemos como comunicadores que ganan y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Entonces eso creo que los nuevos partidos políticos tienen esa gran responsabilidad y los representantes con mayor precisión. No decimos más, lo presentamos al doctor Carlos Jaico Carranza, candidato presidencial del Partido Perú Moderno. Bienvenido a BIS Televisión, Carlos. ¿Cómo está? Muy buenos días, Néstor. Un gusto de estar en el programa y un gusto de saludar a través de tus ondas a todos nuestros compatriotas en el Perú y en el mundo. Para ellos, nuestro mejor saludo y nuestro mejor homenaje. De acuerdo, empecemos entonces. La pregunta que se hace seguramente a algunos de nuestros televidentes que tienen la información del candidato Carlos Jaico Carranza, pero información fraccionada. ¿Quién es profesionalmente Carlos Jaico Carranza? Bien, mi nombre es Carlos Ernesto Jaico Carranza y nací en Chimbote, el distrito de Chimbote, provincia de Santa de Ancash. Mis padres son de La Libertad, de Santiago de Chuco, de la tierra de César Vallejo. Mi padre, cuando fue precisamente destacado a Chimbote como profesor, es ahí donde yo nací. Luego hice mis estudios pues en Chimbote también, primaria y secundaria, en el colegio 329, de grata recordación. Y luego ya vine a Lima para iniciar los estudios universitarios y la preparación. De aquí ya partí a Suiza, donde hice los exámenes de admisión para ingresar a la Universidad de Friburgo y pues logré el ingreso a la primera. Entonces hice mis estudios desde cachimbo, se podría decir, en la Universidad de Friburgo en Suiza, pues hasta terminar. He hecho estudios también en Inglaterra, bueno, complementarios, ¿no? Y en Francia también, una maestría en Administración de Negocios Internacionales. He publicado libros de referencia doctrinal y judicial en Europa, los cuales hasta ahora siguen siendo referencia. Y lo digo con mucho orgullo porque es un peruano quien pone pues precisamente bien en alto el nombre del Perú. Y toda esa experiencia, precisamente, todo ese conocimiento y esa, sobre todo, trayectoria intachable, vienen ahora a ponerse al servicio de la patria. En eso estamos, estimado Néstor. También habría que referir que ha tenido una presencia breve, es cierto, pero presencia en el Ejecutivo, en el gobierno Exacto. de Pedro Castillo, de manera que conoce al mostrito por dentro.
Y eso Conozco al también monstruo es por una dentro. ventaja, eso también es una ventaja a favor de la candidatura. ¿Qué decir de esa experiencia, Carlos? Bien, fue una experiencia buena, de la cual saco tres conclusiones. Y es importante que nos escuchen, entiendan bien el contexto. En primer lugar, cuando uno entra a la función pública, yo debo decirles que como personal de confianza uno le debe lealtad a la patria, no le debe lealtad a una persona o al presidente de turno, de ninguna manera. Y eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Por qué? Porque vemos los problemas que hay con estos ministros, por ejemplo, que se vuelven escuderos de la corrupción, escuderos de los malos manejos y al final el que pierde es el país. Por lo tanto, solamente se le debe lealtad a la patria, a ningún humano más. Eso es lo primero. Lo segundo es que precisamente dentro, vi al monstruo por dentro, vi cómo se tejían estos hilos de tráfico de influencias, de corrupción, y precisamente había que, pues, denunciarlo. Es por eso que renuncié un 1 de febrero de 2022, dejando bastante claro que esa manera de gestionar el Estado iba pues en desmedro de las grandes esperanzas del pueblo peruano. Y eso es lo que hice y a mucho orgullo, porque precisamente el tiempo me dio la razón. Yo denuncié los actos que estaban cometiéndose y el tiempo me dio la razón. Luego ya, como vemos ahora, el señor Castillo tiene pues, si no me equivoco, 8 carpetas fiscales abiertas e incluso su propia gente, aquellos con el que él trabajaba y que llamó a la gestión, ahora son sus acusadores, son colaboradores eficaces. Entonces, bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto importante en todo esto es de que cuando se está en la gestión pública hay que hacer trabajo concreto, directo. Por eso se llama ejecutivo. Y eso es lo que mi persona pudo hacer durante esos un poco más de 2 meses que estuve en la gestión y que elevé, por ejemplo, los niveles de integridad, limpié un poco el personal que estaba ahí, llamé para dar profesionales precisamente de alto nivel a la gestión. Hicimos también lo que se llaman trabajos, por ejemplo, para eliminar la corrupción en algunos ministerios. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, que en la época tenía el caso Tarata. Pero verán, entonces hay una acción concreta, hay una acción eficaz y eso precisamente es pues un gran, digamos, una gran manera de decirle al Perú, confíen en nosotros, que nosotros sí lo podemos hacer y ya lo hemos demostrado. El 2026, para ponernos ya en el contexto actual, Carlos, 2026 con una clase política en el Congreso de la República que está poniendo presidentes eh, eh, transitorios y hay un gobierno de José Gerí que no ata ni desata, estamos peor. ¿Cuál es el diagnóstico, cuál es la opinión del candidato, pero también del profesional con respecto a la situación política del gobierno nacional y del Congreso de la República en este momento, Carlos? Bien, el Congreso de la República, como ustedes ya han visto, está, digamos, copado por una mafia de partidos. Y esta mafia de partidos hace y deshace. Pone presidentes, saca presidentes y precisamente lo que hace es legislar en contra de la población. Y eso lo venimos viviendo desde el año 2016. Hay que recordar que Fuerza Popular tenía ahí 73 congresistas, pero entraron a únicamente desestabilizar la ya precaria institucionalidad que teníamos, obligándolo a renunciar a Pedro Pablo Kuczynski. Luego vino esa estratagema que hicieron con Vizcarra, al que también el congresito del 2020 los vacó. O sea, y así hemos continuado, Pedro Castillo también,
igual, desde el primer momento incluso negaron que las elecciones habían sido, digamos, limpias, sin ningún tipo de problemas, y, y continuaron con la inestabilidad. Y en esto los partidos de siempre. Y ahora pues llegamos a un punto en que la señora Dina Boluarte, que ha sido vacado ahora último, que podía ir ya digamos, al 28 de julio, ¿qué han hecho? La vacan. ¿Por qué? Porque evidentemente era pues una persona que ya no convenía apoyar. Y estos partidos saben muy bien los tiempos, saben muy bien en qué momento vacar a alguien. Ellos dicen, hay elecciones, si nos la sacamos a Dina Boluarte nos van a asociar con el gobierno, como lo que son. Y eso es lo que han hecho. La han vacado para poner ¿a quién? Para poner a un personaje cuestionado, un personaje cuya actitud no nos hace pensar en otras cosas, sino en delitos. Eso de estar encapuchado, ir a ver a un amigo, a su local cerrado. O sea, todo ese tipo de cosas de verdad son lamentables, pero son consecuencia precisamente de esa crisis moral que vive pues el Congreso de la República. Entonces, colofón de todo esto, ¿qué tenemos? Un presidente cuestionado, un presidente que cada vez pierde ya credibilidad y que genera inestabilidad. Y en eso yo quisiera decirles a los de Fuerza Popular, que dicen, no, si lo sacamos, eso va a generar inestabilidad. Muy por el contrario, lo que genera inestabilidad es tener a un personaje corrupto a la cabeza de la nación. Eso nos quita honra, eso nos avergüenza, y eso es precisamente lo que hace Fuerza y sus partidos aliados como Renovación Popular, por ejemplo, Podemos y todos estos grupos, Avanza País también está metido, Somos Perú, Juntos por el Perú y toda esta gente que de verdad lo único que ha hecho es legislar en contra de los intereses mayores del Perú. Han demostrado y graficado, Carlos, y la opinión pública y nuestros televidentes lo saben, con esta alianza de estos grupos partidos políticos que ya tocaron fondo, pero que se grafica en esta alianza criminal con el crimen organizado, con la extorsión y todo esto, porque son 15 decretos que se han dado a conocer que están en vigencia, de protección al crimen, a la extorsión, a la corrupción. En esa línea, ¿cuál es el diagnóstico y la solución en el tema de la inseguridad ciudadana? Porque las víctimas, las grandes víctimas, son los peruanos de a pie. Exactamente. Y mire, justamente, estimado Néstor, hemos estado este fin de semana, hemos estado en Comas, hemos estado en Caraballo, en Comas, hemos estado en la parte de Belaúnde, ahí donde los extorsionadores pues asesinan, los sicarios están por todo lado, hay choferes de buses que son asesinados, y eso es consecuencia de todo de esta clase política corrupta e inútil que tenemos. Y lo voy a explicar con cifras. Miren ustedes, en el año 1988, ¿ya? Cuando se fusionaron las tres fuerzas del orden que teníamos, Guardia Civil, Guardia y Policía de Investigaciones del Perú, teníamos 17.500 investigadores. Y ojo que éramos una población de 20 millones de habitantes. Llegamos al 2026 y tenemos solo 7.000 investigadores para una población de 35 millones de habitantes. Imagínense ustedes ese descalabro. Hemos reducido el número de investigadores. ¿Por qué? Por haber puesto a todos en el mismo, digamos, grupo. No es así. Nosotros lo que planteamos es precisamente la especialización, que es lo que se necesita. Una Guardia Civil para el orden interno, una Guardia Republicana para lo que es vigilancia de las fronteras, por ejemplo. Todo lo que es vigilancia. Ahí tenemos el gran problema con INPE. Le han cambiado el nombre nada más, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, o sea, mal. Y lo tercero, una super policía de investigaciones, que es lo que necesita el Perú. Al crimen se le combate con inteligencia, y eso es lo que no se está haciendo. Es un primer elemento. Un segundo elemento, hay que tener pues gente inteligente y que tenga visión
en el Ministerio del Interior. ¿Cómo queremos que esto avance si en el gobierno de Pedro Castillo hemos tenido 8 ministros del Interior? Y en el gobierno de Dina Boluarte, ¿cuántos hemos tenido? 7 ministros del Interior. O sea, no hay gestión que pueda mantenerse con ese alto nivel de rotación. Es imposible. Por eso es que las bandas criminales pues andan por ahí paseándose muy tranquilas porque saben que o sea, el mismo poder ejecutivo está permitiéndoles hacerlo. Ahora, un tercer elemento también. Hablábamos de las leyes pro crimen. Estas leyes pro crimen que da el Congreso es una manera que los congresistas, y son responsables, yo los hago responsables de estas muertes, es una manera de decirles al criminal internacional, vengan al Perú, porque acá tienes tantas garantías que al final todo queda en impunidad. Y eso es lo que han logrado, de verdad, porque han debilitado la fuerza de la policía, han debilitado la fuerza de la fiscalía, del Ministerio Público, y han dado toda una serie de garantías que al final terminan pues con esta gente saliendo de la cárcel en tiempos récords con medidas únicamente transitorias que al final siguen, pues, les están permitiendo de volver a delinquir. Entonces, reforma total de lo que es la Policía Nacional del Perú. En primer lugar, control territorial. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, este no es un tema menor. Esto ya es un tema de seguridad nacional. Por lo tanto, deben intervenir la Policía Nacional del Perú, pero también nuestras Fuerzas Armadas. Y lo digo porque tenemos ya un problema ahora en Patás, ustedes lo saben, con todos los crímenes que se están cometiendo. Entonces, hagamos las cosas bien, vayamos de verdad con toda la severidad posible y ataquemos estos grupos armados que están haciendo tanto daño a nuestro país. Correcto. Y entendemos entonces por la respuesta, Carlos, que estas leyes pro crimen, pro impunidad, serían revisadas y finalmente derogadas en un gobierno Totalmente, totalmente. De Perú moderno. Y en esa El línea, primer día, permíteme sí, una el primer día de pregunta gestión, Sí, sí, el primer día de gestión vamos a derogar esas leyes pro crimen. Es lo primero que vamos a hacer. correcto. Y en esa línea del tema de la inseguridad ciudadana, permíteme una pregunta del economista Roberto Helguera, que forma parte del equipo de BIS, que dice, el gobierno ha vuelto a postergar su anunciado plan contra la inseguridad ciudadana para fiestas patrias. Se había anunciado que en estos días iba a dar. Post elección, una burla, dice Roberto, que revela incapacidad y un gobierno al garete. ¿Qué propone Perú Moderno, qué propone Carlos Jaico para no atacar directamente este problema central? Bien, a ver, y Roberto tiene razón, hay una indignación total en cuanto a esto, ¿no? Que como lo ven, ya están pateando el problema para julio. ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos 6 meses por delante. ¿Qué hacemos? ¿Cuánta gente va a tener que morir para que esta gente actúe o haga algo? Ya basta de shows. Pero lo que nosotros estamos diciendo aquí es lo siguiente, ya lo hemos anunciado en la pregunta anterior, y aquí también quiero complementar, respondiendo a la pregunta de Roberto, que en el Perú se debe implementar urgentemente el plan Mariano Santos. Este plan Mariano Santos es para darle esa potencialidad a la Policía Nacional del Perú en armamento, en logística, en infraestructura, en todo lo que necesita para combatir al crimen. Porque ustedes dirán, bueno, que salgan a las calles a buscarlo, sí, pero si no tienen auto, y los autos que tienen ahí son chatarra. Váyase usted por aquí, por Surquillo, por ejemplo, allá hay un cementerio de patrulleros. Es una vergüenza, una gestión de verdad mediocre. Durante todos estos años, patrulleros, hay por lo menos unos 200 patrulleros ahí, votados. Esa es la pésima gestión de estos gobernantes corruptos, ladrones y que no tienen ni la más mínima idea de lo que deben hacer con la seguridad ciudadana.
Por eso es que nosotros vamos a implementar esas reformas urgentes, porque es lo que el Perú necesita, y aquí, de verdad, les doy mi palabra que lo vamos a hacer. De acuerdo. El otro gran tema y que también preocupa y que afecta además económicamente a los peruanos más pobres de nuestro país es la corrupción. ¿Qué medidas urgentes tendrían que implementarse a partir del 28 de julio del 2026 en un gobierno de Perú moderno, Carlos? Bien, estimado Néstor, hay algo acá que hay que estar bien claro. Si la cabeza está podrida, el resto también lo está. Esa es una regla y lo hemos visto con los gobernantes que actualmente están en la cárcel y otros que por ahí de los gobiernos regionales están prófugos. Si la cabeza está podrida, el resto también. Entonces, en la corrupción, tanto como cuando se barren las escaleras, se hace de arriba hacia abajo. Preocupémonos por llevar a la gestión más alta del Estado a una persona intachable y que sobre todo ha demostrado que sabe decirle no a la corrupción. Eso es importante porque muchos pueden hablar de sí, la corrupción y todo esto, tolerancia cero, como escucho por ahí, pero en gestión, importan en gestión. Miren ustedes esos congresistas, por ejemplo, esos 80 congresistas que están yendo a la reelección. Primero dicen, sí, vamos a luchar contra la corrupción, pero cuando están en el Congreso, cuando hacen leyes pro crimen, ¿qué están haciendo? ¿Acaso no están haciendo leyes precisamente contra, o sea, la seguridad pública? Cuando hacen estas leyes, por ejemplo, de excepción de impuestos, ¿no? A la agroindustria, por ejemplo, o a las casas de juego. ¿Por qué lo hacen? ¿Es gratuito? Yo no creo, la verdad. Y ahí hay un elemento a investigar. Pero miren, precisamente otro punto importante. Nosotros planteamos lo que es la muerte civil de todo aquel que haya sido condenado por delito doloso contra el Estado. Muerte civil. ¿Qué significa eso? Que toda persona que haya sido condenada ya no podrá regresar a trabajar por el Estado. Porque no podemos ser un Estado bobo. Si alguien ya nos defraudó, ya robó, ¿por qué tendría que regresar? Y si ustedes ven en los que se están presentando, muchos de ellos han sido condenados. Pero ¿qué pasa? Ellos utilizan esa palabrita que se llama rehabilitación. Ya está rehabilitado. ¿Perdón? Sí, pues, que se rehabilite, pero que vaya a otro lado. Que no venga al Estado. Al Estado se viene a servir. Al Estado se viene a trabajar. Y sobre todo al Estado se viene con una visión de país. No se viene a robar. Esa es nuestra posición clara. Existe un tercer elemento también que tenemos que poner a trabajar, y es la protección de los denunciantes de actos ilícitos. Esto, estimado Néstor, es importante, porque acá en el Perú hay muchos funcionarios que ven delitos, que son testigos de delitos, pero que no son protegidos. Desde el momento en que denuncian, los amenazan, los persiguen y muchos de ellos hasta los matan. Entonces, ¿dónde está esa protección del Estado con aquel que quiere denunciar el delito? Yo en el año 2008 inicié una investigación ya en Suiza y que está precisamente acá en un libro que tengo, donde escribí sobre la protección al denunciante de actos ilícitos. Este libro ha sido citado muchas veces por el Tribunal Federal Suizo, y aquí en el Perú hemos hecho precisamente otro libro que voy a mostrar y que debería tener por aquí, precisamente sobre lo que es la protección al denunciante de actos ilícitos. Entonces, si nosotros logramos que la protección al denunciante de actos ilícitos sea una regla, o sea, sea una ley y que los proteja verdaderamente, yo les aseguro que eliminamos la corrupción en poco tiempo. ¿Por qué? Porque quienes sepan de delitos van a poder denunciarlos sin temor a ser amenazados, perseguidos o despedidos. Correcto. En esta línea, las propuestas de corrupción son factibles. Esa segura debe ser la opinión que están teniendo nuestros televidentes. Pero ¿qué otros
además de la corrupción y de la inseguridad, Carlos, ¿qué otros tres principales problemas tienen para proponer y solucionar Perú moderno y una presidencia de Carlos Jaico? Bien, hay un elemento importante que debemos trabajar y ese elemento es la educación. Lo digo porque, miren, yo recorro mucho el país, voy a los colegios, me reúno con emprendedores y hay una estadística que es muy mala para el país, que es que 9 millones de peruanos no han terminado la escuela secundaria. ¿Qué significa eso? De que son 9 millones de peruanos que están en empleos, digamos, poco remunerados o empleos precarios. Algunos no harán nada y otros a lo mejor ya han entrado en la delincuencia, como es lo que vemos. Ustedes ven acá los sicarios que encontramos, los delincuentes, ¿cuántos tienen? 14, 15, 16, 17. Están siempre en esa edad y no han terminado la secundaria. Entonces, lo que planteamos nosotros para es técnica, del tercero al quinto de secundaria, obligatoria para todos. Así, una vez que termine la secundaria, van a tener su diploma de estudios secundarios y su técnica. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí ellos van a poder, ya con estas herramientas en la mano, salir a trabajar e insertarse en el circuito económico y ganarse el pan. Eso es importante, darles esas herramientas para que ellos puedan trabajar, que hasta ahora no lo tienen. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento que quisiera explicar es lo que conocemos nosotros en nuestro plan de gobierno como los centros regionales. ¿Por qué? Porque es ahí donde irán los profesores para hacer 2 años en una maestría que les permitirá tener acceso a sistema nacional. Pero para ingresar ahí han tenido que haber terminado una licenciatura en Derecho, Biología, Química, Física, Matemáticas, allí, y con eso entrar. ¿Qué va a permitir esto? Que vamos a elevar el nivel del profesor. Lo vamos a elevar al punto que el alumno también va a elevar su nivel. Porque lo que no tenemos ahora es precisamente esa especialización. Hagamos eso y verán ustedes que los profesores, una vez salidos de los centros regionales de pedagogía, tendrán un básico de 4.500. Esa es una propuesta en educación. Si me permites, Néstor, quisiera explicar también otro punto importante, que es un proyecto de infraestructura mayor para el país, el tren trasandino, lo que conocemos como el Capajñán ferroviario del siglo XXI. El Perú durante siglos ha dejado a nuestra sierra, a la cordillera de los Andes, totalmente abandonada, sumida en la pobreza y la exclusión. No podemos hacer eso, por una razón muy simple. Hemos olvidado que la cordillera de los Andes es la columna vertebral del Perú y la hemos dejado abandonada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un tren trasandino que vaya desde Puno hasta Cajamarca y Piura, que atraviese precisamente la cordillera de los Andes, llevando progreso, llevando desarrollo. ¿Por qué? Porque ustedes verán, hemos estado en Cajamarca hace poco, y ustedes ven unos mangos enormes, unas paltas enormes, que se pierden. ¿Por qué? Porque no pueden salir de ahí. Y el costo de transporte es bastante alto. Entonces hay una merma del 60%, imagínense. Los agricultores pierden totalmente su producción. Entonces apoyémoslo, ayudemos. Este tren andino va a traer todo lo que es, pues, riqueza en minería, en agricultura, en turismo y todo lo que es, pues, el transitar de profesionales, de capitales y todo tipo de personas que van a ayudar al desarrollo del país. Ese es el proyecto central de Perú Moderno en nuestro plan de gobierno. El afiche que creemos que es sumamente importante, la integración sobre todo de la sierra
y en este caso también favorecería a la selva, que tiene también Claro, problemas de claro. conectividad, pero este tren trasandino sería una solución inmediata para otro sector importante que está abandonado por los gobiernos que han pasado de los últimos 20 años y que tiene que ver con el agro de la economía familiar, con la agricultura familiar principalmente, porque en Ujú. agroexportación hay un gran avance. ¿Cuál es la propuesta en el sector agrario que se tiene y que colaboraría eficientemente este tren trasandino que se está proponiendo, Carlos? Precisamente lo que queremos nosotros para la agricultura es darles estos medios para que ellas puedan sacar su mercadería, Claro. venderlas tanto en el mercado nacional como internacional. Pero si no hay eso, evidentemente van a seguir siendo víctimas de la exclusión y de un, digamos, negocio o comercio local. Y eso es lo que les mantiene en la pobreza. Yo quiero decirles a los agricultores del Perú, abandonados ya por estos gobiernos, que necesitan para ellos un banco que les dé créditos, pero créditos blandos a 1.5, 2% máximo, que les permita tener pues para comprar lo necesario para iniciar su plantación. Un segundo elemento que también proponemos es el seguro para los agricultores. ¿Por qué? Porque durante la siembra y el crecimiento del fruto, por ejemplo, puede venir una plaga, puede venir un virus y se acaba toda la producción. La cosecha al final va a ser frustrada y el agricultor va a perder. Lo que pasa muchas veces. Por eso verán ustedes que por ejemplo, se utiliza mucho fosfato, ¿de acuerdo? Se utilizan estos fertilizantes que muchas veces hacen daño y ellos están obligados. ¿Por qué? Porque tienen que producir, pero hay que apoyarlos precisamente. Si no les damos esos medios, tampoco van a poder ellos cambiar y mejorar su producción. Seguro entonces. Y un tercer elemento es la protección de su extensión agrícola, porque lo que está pasando en nuestro país es que estamos viviendo un neolatifundismo. ¿Qué significa eso? De que, claro, en algunas partes, donde hay algunas parcelas, por ejemplo, ya las personas de cierta edad lo van vendiendo y esas ventas van a engrosar estos pues nuevos territorios, los cuales al final van a ser proyectos inmobiliarios. ¿Qué estamos haciendo ahí? Nos estamos estrangulando. ¿Saben por qué? Porque estamos atacando lo que llamamos la seguridad alimentaria. Esa extensión agrícola que está pasando de ser precisamente agrícola a inmobiliaria, nunca más la vamos a tener produciendo frutos, hortalizas y todo tipo de comestibles para el Perú. Entonces tengamos mucho cuidado. El Perú debe proteger a sus agricultores, debe protegerlos en la dimensión histórica que tienen, porque son ellos precisamente los que están dando de alimentar a toda la nación peruana. Y en ese escenario también un comentario, Carlos, al tema de la salud. La salud preventiva, sobre todo, ya colapsó, como ha colapsado muchos de los servicios básicos que tenemos, y educación es uno de ellos, pero el tema de salud también es un tema que preocupa porque afecta principalmente a los que menos tienen. Y no solamente Sí. el Ministerio de Salud, sino también el Salud ya colapsó. Están dando citas para Ujú. 3 meses, 4 meses, citas oncológicas. Acabo de tener esa experiencia hace algunas horas. Están malogrados los equipos, todos los equipos que tienen que Sí. ver con el cuidado oncológico. Entonces, ¿qué hacer? En una acción inmediata de asumir el gobierno y aquella a largo plazo que tiene que ser la salud preventiva definitivamente. Bien. En primer lugar, aquí hay una cuestión de gestión, estimado Ernesto, Néstor. O sea, hay una cuestión de gestión y lo hemos visto ya. Una vez más, aquí se hace pues evidente la impericia, la incapacidad de todos aquellos que han llegado de salud. Eso de manera general.
Y eso es lo que se tiene que cambiar precisamente. Un segundo elemento es de que en el Perú se ha abandonado el primer nivel de atención básico. ¿Por qué? Porque es ahí donde el peruano, todo ciudadano, puede ir a por lo menos ya tener una primera visita, ser auscultado por un médico y en ese momento descartar cualquier tipo de enfermedad o que se impida que una enfermedad pueda desarrollarse para volverse crónico. Porque lo que vemos actualmente en los hospitales es eso, gran cantidad de gente, pero que ya está prácticamente moribunda, en una situación extrema. Y eso es lo que vemos, ¿ah?, en los hospitales. No hay otra cosa, porque el nivel de atención no funciona. 95% de la infraestructura está prácticamente inservible y prácticamente la mitad de estos lugares de atención primaria tiene un médico. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos olvidando lo esencial. Ahí donde todo peruano debe tener un mínimo de atención, lo estamos abandonando. ¿Para qué? Para obligarlos a ir a estas estructuras donde son maltratados. Lo hemos visto hace poco. Un señor fue a pedir cita. Le dieron cita para 3 meses, justamente como bien lo indicas, pero ya a los 2 meses murió. Ese es el grave drama de la salud que tenemos en nuestro país. Debemos atacar frontalmente, directamente, porque al parecer estos gobernantes, que no tienen cabeza para cosas importantes, no han tomado la lección de la pandemia. En la pandemia se vio exactamente, se desnudó la realidad de la salud en el Perú. Teníamos nada más alrededor de 100 camas UCI. Imagínense, para una población de 35 millones de peruanos. Entonces estamos aquí obviando las prioridades y para nosotros eso es esencial y es en ese punto en que vamos a trabajar desde el primer día de gestión. Carlos, hay mucho por hacer, ¿no? Parafraseando al poeta, hay mucho por hacer, y eso reclama honestidad, ética, amor al Perú, que es lo que no se los está viendo. En esa línea, ¿qué papel van a cumplir en un gobierno de Perú moderno los peruanos en el exterior? Hay un caudal extraordinario de experiencia, de conocimientos que están esperando. Hemos tenido la oportunidad en BIS Televisión de entrevistar en los 5 años que tenemos en el aire a no menos de 100, y usted, don Carlos, ha sido uno de los entrevistados hace 4 años exactamente. Pero eso que nos permite comprobar que hay una calidad académica, experiencia y sobre todo amor al Perú, que quieren aportar en la solución de los problemas de un país tan rico como el nuestro. ¿Qué papel van a cumplir los peruanos en el exterior? Bueno, en primer lugar debemos decir que el Perú es bien ingrato con sus hijos y sobre todo con los que se van. Se van, adiós, y ya no los quieren ver más. Pero cuando reciben las remesas, ahí sí, bienvenidos. Pero si no, nada que ver. O sea, no los incluyen dentro del proceso de desarrollo del país. Y ese es un gran error, un grave error. Y en mérito a eso quiero decir que tuve la oportunidad en el año 2020 de estar en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República y crear justamente la ley del Distrito 27, que hoy nos ha dado esos 2 representantes al Congreso de la República. Eso es un gran orgullo para todos los peruanos del exterior y lo digo porque estuve ahí, logramos sacar la ley, una ley que había sido postergada desde 2011. Nadie se había ocupado de los peruanos del exterior, pero se hizo en el año 2020 a mucho orgullo. Eso quería precisarlo. Un segundo elemento es de que nosotros tenemos talento en el mundo. Nuestros peruanos del exterior han salido a trabajar, a estudiar, a formarse, y muchos de ellos pueden regresar.
pero el Perú no tiene ninguna política de repatriación. Mi caso, por ejemplo, ¿eh? Yo me considero un académico de talla internacional, que he probado a través de todo mi trabajo que pues soy alguien que puede aportarle a mi país, ¿no? Pero acaso en algún momento el Perú me dijo, señor Jaico, usted, ¿por qué no regresa al país y le damos, por ejemplo, alguna posibilidad, alguna cátedra, alguna, digamos, posibilidad de hacer proyectos, tesis, trabajos, algo importante? Nada. Y ese es el gran problema. Yo les digo, China, por ejemplo, China hizo dos cosas muy importantes. Los ya ciudadanos chinos que estaban en el mundo estudiando, ¿qué hizo? Los trajo a trabajar a China. Los trajo y los puso allí donde debían precisamente ellos trabajar para levantar el país. Eso se hizo en los años 90, ¿de acuerdo? Y del mismo país, de China, se envió a jóvenes estudiantes a aprender la técnica en el mundo. Luego regresaron y las aplicaron. Vaya a ver usted China cómo está ahora. Vaya a verlo, ¿no? Ha progresado terriblemente. Yo estuve en el año 1993 en China y lo que he visto ahora, porque estuve en noviembre del año pasado, es un mundo aparte. Yo fui a China a buscar el pasado y me encontré el futuro. Y eso es lo que no estamos haciendo aquí en el Perú. No hay transferencia de tecnología y los peruanos del exterior son precisamente quienes tienen esa tecnología. La mayor parte vive en países desarrollados, ejercen profesiones importantes, tienen una experiencia mundial y eso no lo estamos aprovechando aquí en el Perú. Para nosotros entonces es importante una política de repatriación de nuestros compatriotas urgente, porque aquí se necesita esa experiencia y precisamente esa integración en el desarrollo nacional. Y un tercer elemento, porque hay varios, pero voy a esta vez explicar solamente tres. El tercer elemento es de que los peruanos en el exterior deben ser sujetos de crédito en nuestro país. Deben venir acá y ser ciudadanos como todos los demás. Yo lo que veo es de que aquí el peruano del exterior es un extranjero cuando viene acá. Lo tratan como extranjero, los bancos, las instituciones, ya no. Para eso el viceministerio del inmigrante debe funcionar, para darles a ellos esa estabilidad cuando quieran regresar a su patria, porque esta es su patria y ustedes regresarán en algún momento aquí. Y aquí los esperaremos y por eso es que Perú Moderno trabaja con ustedes para darles precisamente ese país que todos anhelamos. Que ha hecho Carlos, excelente las propuestas, este tema de la repatriación. Ha hecho una referencia a China y China se está convirtiendo en nuestro país en un socio estratégico importante. Tan es así, no solamente en inversiones, sino también en este tema de la transferencia de tecnología, que Estados Unidos, a través de Trump, ha acreditado un embajador casado con una peruana y que tiene, y lo han dicho públicamente sin ninguna consideración diplomática, de que vienen a contrarrestar la participación y la presencia china en nuestro país. Eso significa que el próximo gobernante de nuestro país, a partir del 28 de julio, tiene una gran oportunidad, o seguir con la situación actual en la que prácticamente se regala nuestro país y enriquece a los grandes grupos económicos internacionales y nacionales. ¿Qué hacer? Nuevas reglas de juego, buscar un beneficio mayor, una transferencia de tecnología mayor de estas dos potencias. Nosotros geopolíticamente estamos ubicados estratégicamente para los dos, y ya se habla que China no es la segunda potencia económica, es la primera potencia económica con una
política totalmente diferente a la de Estados Unidos, que es de agresión y de prepotencia. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno del 28 de julio del 2026 con respecto a las grandes potencias y a la participación económica en nuestro país, Carlos? Bien, es una pregunta muy interesante, muy importante, porque nos debe llevar a reflexionar cuál es nuestra posición y nuestro accionar en este mundo, desde el punto de vista geopolítico. Hay que ver que acá tenemos a China, que es un país que ha crecido bastante, que es ya, se diría, la primera economía del mundo. Tenemos también Estados Unidos, y ambos ejerciendo cierta hegemonía en el planeta. Ahora, ¿cómo nos posicionamos nosotros frente a esos dos mundos, digámoslo? Pues único y racional que podemos hacer y es ver desde los intereses del Perú. Nosotros no podemos de ninguna manera ponernos de un lado o del otro o darle demasiado a uno y nada al otro en lo que significa precisamente ser servil. Yo veo cómo estos políticos utilizan el poder que tienen para poner de rodillas al Perú y sus instituciones, vendiendo, por ejemplo, todo lo que conocemos aquí como electricidad, agua, a empresas extranjeras. Eso me parece que es grave. Eso es grave y estamos ahí comprometiendo nuestro futuro. Entonces, tengamos mucho más cuidado, veamos qué es lo que sirve a los intereses mayores del Perú y de todos los peruanos. A partir de ahí, avancemos. Trabajemos con China siempre en lo que nos pueda servir a nosotros para desarrollarnos y también con Estados Unidos en lo que pueda servirnos para desarrollarnos. Trabajemos esos escenarios y hagamos precisamente que esa comunión, digamos, de intereses que hay sirva una vez más a los intereses mayores del Perú. De otra manera, seguiremos teniendo pues estas políticas servilistas en las cuales estamos únicamente envileciendo las instituciones del Perú y comprometiendo nuestra seguridad nacional. Eso quiero dejarlo bastante claro. Claro, salvaguardar los intereses del Perú creo que son las palabras claves. ¿Qué decir, Carlos? Hemos tenido que hacer una entrevista, amigos televidentes, larga, definitivamente por las consideraciones de los temas que estamos tratando y creemos que estamos cumpliendo, sobre todo con nuestros televidentes. ¿Qué decir en la parte ya final de la entrevista, Carlos? ¿Qué decirle a los ciudadanos que van a acudir a las urnas el 12 de abril de la composición de los candidatos al Senado de la República, los candidatos a la Cámara de Diputados y los candidatos también importantes y que no se habla mucho, que son los parlamentarios andinos? Tienen un gran reto ahí. ¿Qué decirle a los peruanos en la composición de los candidatos que tienen al Senado, diputados, Parlamento andino, y también si ya se está pensando en un gabinete, que sería lo ideal, un gabinete, el primer gabinete en un gobierno de Perú moderno el 28 de julio? Sí, muy bien. En primer lugar, hay que decir acá que nosotros tenemos ya profesionales, digamos, que están trabajando en el plan de gobierno y sobre todo en algunos sectores importantes como es la seguridad ciudadana, la economía, el emprendedurismo, por ejemplo, donde pues ya son desde el momento, desde el día uno que lleguemos, las políticas se van a tener que aplicar. Y eso es importante saberlo. Ya hemos estado preparándonos precisamente para este momento y para nosotros no es ninguna sorpresa. Es más, yo diría, si pudiésemos tomar ya la gestión del país el día 12 de abril, estaríamos listos, no habría ningún problema, porque tenemos claramente lo que el Perú necesita, o sea, sabemos exactamente lo que el Perú necesita y tenemos la gente que puede ejecutarlo.
Es el primer elemento de tu pregunta, Néstor. El elemento con respecto a las listas, yo quiero relevar en primer lugar a nuestro candidato de Peruanos al Exterior, al señor Carlos Brito, que está en Roma, pues es un referente y él está ahí trabajando con toda la comunidad. Estuve en el mes de enero allá en Roma con él y con toda la comunidad. Fue de verdad un momento bastante interesante y yo invoco, insto, exhorto a todos nuestros compatriotas en el exterior a pues, votar por Carlos Brito porque es una persona que nos va a representar de muy buena manera en el Congreso de la República. Y un tercer elemento con respecto a tu pregunta es de las listas al Senado, por ejemplo. Lo que hemos visto acá, luego de un análisis bastante importante, es de que lo que está haciendo este Congreso es de que únicamente quienes van a estar representados en el Senado, y ojo que son 60, van a ser los partidos que pasen la valla y los grandes partidos, nadie más. Entonces, al fin y al cabo, han hecho un super Senado, el cual no va a poder ser disuelto. Yo creo que ustedes lo saben ya. El presidente puede disolver la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados puede vacar a un presidente, pero el Senado nadie lo toca. Imagínense ese superpoder que van a tener. Es grave, ¿por qué? Porque ellos van a estar ahí a la cabeza. Por lo tanto, yo les digo, rechacemos a estas agrupaciones porque lo que quieren es más poder. Y cuando se rompe el equilibrio de poderes es cuando tenemos todos estos problemas de inestabilidad en nuestro país, como ya hemos comentado desde hace 10 años con la señora Fujimori. En la época ella tenía 73 congresistas y no pudo hacer nada o no quiso hacer nada por darle estabilidad a nuestro país. Ahora viene acá con ese super Senado en el cual de seguro ella va a tener ahí por lo menos unos 10, 15 senadores. Renovación Popular también va a querer tener algo así. Van a copar el Senado y desde ahí van a gobernar. Por lo tanto, alerto a la población en el Perú y en el extranjero a tener mucho cuidado y a rechazar esas agrupaciones que lo único que quieren es poder y sobre todo mantener en la misma y paupérrima situación a todos los peruanos. El 12 de julio va a ser más que una elección, va a ser un referéndum en la evaluación a los partidos políticos que están en este momento en el Congreso de la República. Y en esa línea, no solamente nosotros como periodismo independiente que promueve el desarrollo humano con justicia social, sino también el Jurado Nacional de Elecciones, a propósito del plan de gobierno y de los candidatos que hemos hecho referencia a Carlos, ha dado a conocer, le vamos a pedir a Lucero que nos ponga en pie de pantalla, una página web que permite que cualquier ciudadano acceda a la información del plan de gobierno de la organización política, de la plancha presidencial, con lo más importante de su desarrollo profesional y personal, pero también de cada uno de los candidatos. Lo tenemos ahí en pantalla. votoinformado.jne del Jurado Nacional de Elecciones.gov.pe. Toda la información de todos desde el plan de gobierno hasta el último candidato para el Parlamento andino. Así que esa es una manera también de conocer más de lo que estamos entrevistando, en este caso al candidato de Perú Moderno, sobre todo por lo que significa el plan de gobierno y qué características profesionales tienen importante cada uno de los candidatos. ¿Qué decirle entonces, Carlos, si ha quedado algo en agenda para que pueda explicarlo? Uno o dos, ¿qué invitación a los peruanos que van a acudir a las urnas este 12 de abril para elegir la plancha presidencial y elegir toda la representación legislativa?
Sí, muchas gracias, Néstor. Quiero decirles a mis compatriotas en el Perú y en el extranjero que estamos trabajando duro, fuerte, con ahínco y convicción para darle al país un gobierno estable, un gobierno de profesionales, un gobierno que ama a la patria y un gobierno con visión de país. Eso es lo que les ofrecemos y eso es lo que hemos trabajado a lo largo de estos años. La lucha no ha sido fácil porque aquí nos enfrentamos a poderes fácticos bastante grandes. Hay gente que evidentemente no le gusta que el país avance, que prefiere vivir en la mediocridad, en la corrupción, en todo lo que es malsano y que paga la consecuencia precisamente el ciudadano de a pie, ustedes. No permitamos eso nunca más. No permitamos que el gobierno caiga en manos de gente que no tiene la capacidad para avanzar. No le pidamos peros al olmo. Trabajemos con una agrupación nueva, Perú Moderno, y con candidatos tanto a la presidencia y al Congreso sólidos intelectualmente y moralmente. Eso es lo que el Perú necesita para salir adelante. Muchas gracias, estimado Néstor. Gracias también, gracias y no solamente por esta entrevista, porque vamos a tener otras entrevistas, Carlos, eh, Con mucho gusto. con la fórmula presidencial, sino con todos los candidatos que tengan la posibilidad de coordinar con el equipo de producción. Vamos a tener 3 programas políticos a partir de muy pocos días. Ánfora 2026, que va a ser para la información de las propuestas que tengan cada uno de los candidatos. El otro perfil, que va a ser un programa relacionado a los candidatos para conocer el otro lado del candidato, lo profesional, lo artístico, lo cultural, qué relación tiene con la sociedad. Ese es un segundo programa que ya está listo a aparecer no solamente en la señal de televisión digital, también estamos viendo televisión de señal abierta, sobre todo para el tercer programa, que se va a llamar Tensión Metropolítico, que es principalmente para los candidatos presidenciales, y con un conductor. El actor principal es el invitado, el candidato presidencial, un conductor y un panel de periodistas de primer nivel de experiencia, que van a ametrallar en el buen sentido de la palabra y entre comillas a los candidatos. Ese es el panorama, ese es el abanico que tenemos de posibilidades de colaborar con la educación política que necesita la población en este poco tiempo. Es un tiempo bastante reducido, pero creemos que en las elecciones del 12 de abril la población electoral ya conoce quiénes son los que están en favor de los derechos de todos los peruanos y quienes están defendiendo sus derechos, sus problemas con la justicia y beneficiando a poderes económicos importantes. Esa es la situación, esa es la invitación también que formulamos al candidato presidencial, don Carlos Jaico Carranza. Gracias por esta oportunidad. Vamos a tener seguramente nuevas oportunidades de poder conversar y de informar a nuestra población de las propuestas que tiene Perú Moderno. Un abrazo. La pregunta final, me dice producción, ¿qué actividades va a cumplir en los próximos días el candidato presidencial? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Estamos ya el día de pasado mañana, o sea, el viernes estamos saliendo a Chimbote. Estamos saliendo a Chimbote, vamos a estar allá 2 días, vamos a recorrer toda esa zona, región, y enseguida regresamos a Lima y estamos ya yendo a Iquitos. Iquitos nos espera con los brazos abiertos. De verdad, hemos estado la semana pasada en Cajamarca, fue exitoso, de verdad, un recibimiento bastante grande. Y también luego de ahí ya estamos yendo a Ayacucho, Junín y Arequipa, toda la macrorregión sur también la estamos cubriendo. Entonces estamos bastante activos. Yo espero también que nuestros compatriotas nos sigan allá donde vamos. Estamos publicando
cotidianamente nuestras actividades y nos puedan seguir también en las redes sociales para que estén al tanto del trabajo que venimos haciendo a lo largo y ancho del Perú. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias en nombre de nuestros televidentes de BIS Televisión.